Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vengo a mostrarles cómo usar citación en APA para cualquier tipo de artículos. Ok, principalmente, ¿qué es lo que se va a citar en el formato? Las ideas, opiniones, yo de otra persona, datos, gráficas, imágenes, referencias de palabras a otra persona o el parafraseo. El parafraseo viene siendo que ya tú haces una paráfrasis sobre el texto o el artículo que se está consultando. Ok, existe mucha clasificación de las citas. El cual una es la cita textual, que es ser fiel a transcribir el texto palabra por palabra del autor. Sus elementos deben de ser en orden y deben ser enfatizado el contenido del autor y el año de publicación. Cita textual corta, esta es menos de 40 palabras, es breve y se redacta entre comillas dobles. Cita textual corta con énfasis en el contenido. El contenido de la cita va en primer lugar entrecomillado y al final entre paréntesis. Aquí les muestro un ejemplo. Que cita textual corta con énfasis en el autor. Aquí se enfatiza más el autor, principalmente. Se nota primero el apellido del autor, seguido por el año que va entre paréntesis. A continuación, la cita entre comillas y finalmente, entre paréntesis también, la página de donde se tomó la cita. Aquí vemos un ejemplo. Cita textual corta con énfasis en el año. Se anotará primero el año, seguido el nombre del autor, de la cita entre comillas y al final entre paréntesis la página. Y aquí les muestro el siguiente ejemplo, el año, el autor, entrecomillado la página. Okay. Esto es un poquito de regla. Cuando se omite parte del texto, se representa con 3 puntos suspensivos, que quiere apreciar que todavía no termina el texto. Aquí está un ejemplo. Cita textual larga, esta es mayor a 40 palabras, debe tener una distancia de margen izquierdo de 1.3 centímetros, no se utiliza el espaciado sencillo y se ejemplifica una citación textual larga en el siguiente ejemplo. Aquí se las muestro. Y hasta aquí les finaliza el pequeño tutorial, chavos. A continuación tendrán lo prosiguiente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gilberto. Soy del equipo de citación en APA. Bueno, aquí tenemos unos conceptos o tips de la cita no textual o directa para poder elaborarla. Cita no textual específica, dice, se refiere a una parte de la obra, se escribe sin comillas e incluye la o las páginas de donde se ha resumido, por ejemplo. Aquí son los apellidos del autor, la inicial, el año, el título que va en cursivas y el número de página. Aquí hay un ejemplo de cita directa que nos explica las partes de esta. Este es un ejemplo de una de menos de 40 palabras que dice apellido del autor, que fue lo que les expliqué en la parte anterior. O sea, nosotros para poder hacer una cita directa de menos de 40 palabras tenemos que seguir estas indicaciones. Según Rivera, 2008, que es el apellido del autor, el año de la publicación, 2008. El texto, que son menos de 40 palabras, va entre comillas, y el número de página. Hola, mi nombre es Joel y les voy a explicar sobre las citas de publicaciones periódicas. Y se cita de la siguiente manera en este orden, que es el autor, apellidos e iniciales del nombre, la fecha de publicación, el título del artículo, título de la revista, el volumen, el número si es de una revista de paginación separada y páginas si es de un periódico. Aquí tenemos un ejemplo en esta imagen de la izquierda y también les explicaré lo que son los documentos electrónicos. Y ya sabemos que un documento electrónico es cualquier información que está almacenada en un soporte informático y podemos verla desde una computadora, un teléfono con acceso a internet o no. Y se cita de la siguiente manera, que es autor, apellidos e iniciales, fecha de publicación, el título del documento, la fecha de consulta y por último la URL en este orden.
Y aquí tenemos un ejemplo en la parte derecha. Gracias. Ahora voy a explicar cómo se debe organizar una lista de referencias. Primero, se debe organizar en orden alfabético por los apellidos de los autores o por los títulos cuando los autores no aparecen. Si hay más de una referencia de un mismo autor, se ponen en orden cronológico desde la más antigua hasta la más reciente. Si el autor referenciado tiene más de 2 trabajos publicados en ese mismo año, al final de cada año se agregan las letras A, B, C según corresponda y el título en orden alfabético. Cuando hay más de una referencia de un mismo autor, el nombre del autor no se repite, solo se sustituye con un margen de 1.5 centímetros aproximadamente. Si aparece una obra de un autor y otra del mismo autor pero con otras personas, primero se pone la de autoría única y luego la de coautorías. Y por último se debe dejar un margen de 1.3 centímetros a partir de la segunda línea de cada referencia. Y aquí, como vemos, un ejemplo de una lista de referencias. Está ordenado alfabéticamente desde el apellido del autor, siguiendo por el año, después los títulos de cada tema y por último el lugar de donde se obtuvo la información